El triángulo del éxito. Una idea, bastante olfato y mucho coraje. Esto según Joaquín Lorente, autor. Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Y te recuerdo que a través de la 97.7 FM compartimos contigo cada día 2 horas en la mañana, de 7 a 9, para arrancar de una forma distinta, para ponerte una propuesta de contenido diferente. Por ejemplo, ¿te gustaría saber cuáles son las distintas novedades que hay en el diccionario de la lengua para este año? Y para que usted utilice con propiedad algunas palabras y o deje de utilizar otras. Deje de decir en verdad, en verdad. En verdad, en verdad. En verdad, en verdad. Oh, por Dios. En verdad, en verdad. ¿Y de dónde? Con eso ya, sigue esto ya, yo no puedo. Ya no puedo. Y con eso recibimos a María José Rincón, nuestra queridísima letra Z, doctora en Filología Hispánica, lexicógrafo, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. En verdad, en verdad. Pues sí. María José, buen día. Z, letra Z, buen día. Hola, María José. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. En verdad que a mí me encanta recibir el año con café. Hola, María José. Hola, buenos días a todos, buenos días a los Camino al Sol oyentes. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Así es, feliz año. Qué bueno tenerte otra vez con nosotros en esta nueva temporada. Una nueva temporada, un nuevo año, con todo lo que eso significa y lo que no también, ¿verdad? Le damos esa trascendencia que realmente no tiene, pero está bien, está bien. Cada día es un nuevo día y es importante, bueno, tomárselo con fuerza, con mucho optimismo, con muchas ganas de hacer cosas nuevas y así empezamos. Y yo les proponía hoy este tema de ver las novedades en el diccionario de la lengua española, porque todo el mundo piensa que los diccionarios ya están hechos, ¿verdad? El diccionario está ahí y uno piensa que así se queda, pero los diccionarios, los antiguos en papel, tenían fecha de caducidad. Calculábamos que aproximadamente unos 10 años era el momento justo para volver a sacar una nueva edición, pero los diccionarios digitales nos permiten actualizarlos constantemente. Y de hecho los que trabajamos en el Diccionario de la Lengua Española, que es, por ese nombre conocemos al que hacemos todas las academias de la lengua española en el mundo trabajando conjuntamente, lo que hacemos es que trabajamos durante todo el año y en diciembre recogemos todo lo que hemos hecho nuevo en el diccionario durante ese año, lo publicamos en la aplicación electrónica para que el público lo pueda consultar y hacemos una especie de informe de eso nuevo que tenemos. Y este año, como casi todos, son muchas cosas. Por lo tanto, yo quería que los Camino al Sol oyentes sepan lo que hay de nuevo y que lo puedan aprovechar además. Así Excelente. que esa era mi idea para empezar, ¿no? Decía Reinaldo, bueno, pues ahí está para que la gente aproveche lo que se puede decir y también lo que no, ¿verdad? Pues no es la misión del diccionario decir lo que no se puede decir, ¿verdad? Pero sí es importante que aprendamos a usar nuestras palabras con propiedad y sobre todo que enriquezcamos nuestro vocabulario. Y la principal novedad que tiene el diccionario este año, que nunca lo había tenido el Diccionario de la Lengua Española, es muy útil para eso, para enriquecer nuestro vocabulario, porque esa principal novedad es la aparición por primera vez en el diccionario académico de los sinónimos y antónimos. Así. Vamos a recordar un poco lo que significa un sinónimo y un antónimo. Una palabra sinónima es una palabra que tiene rasgos de significado muy cercanos o muy parecidos a otra. En algunos casos son sinónimos totales, existen muy pocos sinónimos totales, es decir, dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo. Siempre hay un matiz diferente. Siempre ponemos el ejemplo de el burro, asno, pollino, jumento. Todas esas palabras se refieren al burro, ¿verdad? Pero, y se refieren al mismo animal, por lo tanto serían sinónimas, pero no todas las vamos a usar en el mismo contexto, en la misma circunstancia, por lo tanto siempre hay un matiz que las diferencia. Pero a grandes rasgos son palabras que tienen el mismo significado. Y en el caso de los antónimos, a grandes rasgos también son palabras que pueden tener significado contrario.
Normalmente la academia y en general las empresas que se dedican a hacer diccionarios hacían diccionarios de sinónimos y antónimos. Es decir, que para consultar un sinónimo de una palabra teníamos que ir a un diccionario diferente. En este caso, en el Diccionario de la Lengua Española, los que tengan descargado la aplicación, por ejemplo, en su celular, pues simplemente buscan la palabra y la Real Academia le ofrece para esa palabra una serie de sinónimos. No solo para la palabra, sino también para la acepción, porque sabemos que las palabras tienen distintos significados, con distintos matices, y los sinónimos evidentemente no son los mismos para unas acepciones y para otras. Yo para que practiquemos un poco y nos entre ganas de jugar con este nuevo juguete que nos han traído los Reyes Académicos este año, ¿verdad? He buscado una palabra que tiene mucha vinculación, por cierto, Sobe, muchísimas gracias por ese Caminante no hay camino, camino al andar de Machado, ¿verdad? Sí. Maravilloso para disfrutarlo. Y al hilo de la palabra camino, que nos parece una palabra tan sencilla, pues vamos a ver lo que en el diccionario, si consultamos la palabra camino, nos ofrece esta nueva modalidad del Diccionario de la Lengua Española. Simplemente buscamos la palabra camino en la aplicación y nos sale una palabra con, aunque parezca sencilla, ¿verdad?, 9 acepciones. Pero vamos a ver las primeras. La primera, un camino. ¿Qué es un camino? Es una tierra hollada por donde se transita habitualmente. Es decir, esa tierra que vamos pisando habitualmente, pasamos por ahí y hacemos un camino. Sinónimos que nos propone la academia para esa acepción de camino. Yo lo sé, profe, yo la sé. La encontré. Conteste, a ver. Vía, senda y sendero. Uy, qué bien, así me encanta. ¡Qué maravilla! Claro, fíjense la utilidad de esto. Sí. Es verdad que camino Buenísimo. es una palabra sencilla que la tenemos siempre a mano, pero si estamos escribiendo un texto y queremos variar y no repetir la palabra camino, pues simplemente la buscamos en el diccionario y ahí tenemos las opciones que nos pueden servir porque sean palabras más cultas o al revés, sean palabras más coloquiales, o se adecue más. Yo digo, bueno, esto más que un camino es un sendero, ¿verdad? Porque, qué sé yo, porque es pequeñito, porque está entre el campo. De hecho, en esos sinónimos que muy bien ha visto Reinaldo, ¿verdad?, en la aplicación de la RAE, si pinchamos en esos sinónimos que se nos ofrecen, directamente se nos pasa, a través de un hipervínculo, a la definición de ese término específicamente, ¿no? Por ejemplo, si de estos 3 sinónimos que nos ha propuesto Rey, vía, senda y sendero, pinchamos en sendero, pues la Real Academia nos propone, ¿qué es un sendero? Pues es un camino, por supuesto, una senda es un camino más estrecho, abierto principalmente por el tránsito de peatones y de ganado menor. ¿Ven? Bueno, pues ya si queremos decir, si nos vamos a referir a un camino que es expresamente más estrecho, que está abierto por peatones y que está abierto a veces por el paso del ganado en el campo, bueno, pues entonces ahí se adecua mejor decir senda o sendero. Exacto. Bueno, de esa manera vamos aprovechando las funcionalidades de esta nueva herramienta. Por ejemplo, una segunda acepción de camino, vía que se construye para transitar, es decir, no es eso que vamos haciendo cuando caminamos, sino que específicamente lo vamos a construir para transitar. Y aquí tenemos muchísimas opciones. Puede ser una avenida, puede ser una calle, puede ser un bulevar, puede ser una calzada, puede ser una carretera, puede ser un paseo, una pista, una ronda, una travesía, una vereda. Todos estos son caminos, pero no son caminos que se hacen porque tú caminas mucho por ahí y se marca el sendero, sino que son caminos que construidos intencionalmente. Exactamente, expresamente para transitar. Y si nos vamos a la acepción figurada, es decir, no al camino, no al hecho real, sino al hecho figurado, es decir, un camino es también una jornada que se hace de un lugar a otro, ¿no? Es el movimiento, no tanto por dónde caminamos, sino el movimiento que hacemos cuando nos desplazamos. Sinónimos de ese sentido de camino, ¿no? Que podría ser este camino al sol, ¿no? De nosotros, ¿no? Lo encontré, profe, aquí lo tengo. A ver. Por ejemplo, está trayecto, itinerario, recorrido, ruta, viaje. Bueno, pues ahí tienen. Nada menos que 5 sinónimos, probablemente hay otros, pero 5 sinónimos para referirnos a camino en el sentido de esa jornada que uno hace para desplazarse de un lugar a otro. Mira, aportan también trillo, María José, trillo. Exactamente. Trillo es otra bellísima
sinónimo de sendero, ¿eh? Pues a veces decimos es un camino trillado, ¿eh? Es decir, un camino, figuradamente hablamos de un camino trillado cuando es algo que lo hace todo el mundo, que ya se ha hecho muchas veces, que es un camino conocido, ¿no? Bueno, pues trillar quiere decir abrir ese camino, fabricar ese camino para que se pueda andar, abrir una senda. Normalmente un camino trillado, una trilla o un trillo, se vincula con los caminos rurales fundamentalmente, ¿no? Los hechos en el campo. Fíjense, con una sola palabra, un concepto aparentemente sencillo, la riqueza, ¿no? La riqueza de términos con los que nos podemos referir. Claro, esto aumenta nuestro vocabulario, pero también profundiza nuestra visión del mundo, porque hoy hemos dedicado 3-4 minutitos a hablar de los diferentes tipos de caminos y ya sabemos que es verdad, hay caminos que se hacen simplemente por el paso repetido, hay caminos que se hacen intencionalmente, ya sabemos que no es lo mismo un camino que una vereda o que un trillo o que un sendero, es decir, que cuando hablamos de sendero estamos hablando de un camino más pequeño. Esto lo que nos ayuda es a ese objetivo que debemos tener todos los buenos hablantes, que es hablar con propiedad. ¿A qué nos referimos cuando decimos hablar con propiedad? Es decir, usar la palabra justa para lo que queremos decir. Si vamos por el campo y vamos por un trillo o por una trocha, otro sinónimo que no está en el diccionario, vamos por un trillo, por una trocha y de repente le decimos que vamos por un bulevar, pues evidentemente no estamos hablando con propiedad, porque un bulevar no es eso. Los dos son caminos, tanto la trocha como el bulevar o como la avenida. Pero las palabras no se refieren a la misma realidad. Y cuando hablamos, lo que debemos es decir con propiedad lo que queremos decir, fundamentalmente para lo que hablamos, que es para que el otro nos entienda, ¿no? Y el otro nos va a entender mucho mejor si seleccionamos correctamente las palabras. Esta es la gran novedad del diccionario de este año. No es un nuevo invento. La novedad está en que es un contenido que ya teníamos en el diccionario y que ahora, gracias a estas herramientas tecnológicas, nos permite ponerlo a disposición de todos los hablantes a golpe de clic de nuestro ratón. Es decir, que ya no vamos a necesitar un diccionario de sinónimos antónimos paralelo al diccionario, sino que cuando consultemos el diccionario vamos a tener esas posibilidades recogidas ahí en cada una de las Y vamos palabras. a recordarle a los Camino al Sol oyentes cómo poder encontrar esta herramienta. Y está en la página en rae.es, que es la página de la Real Academia. La Real Academia. Entonces, Real Academia Española, RAE, la RAE, ¿verdad? Que todos conocemos. .es. Y una vez que están ahí están todos los diccionarios académicos, pero lo que hay que buscar es el DLE. Nosotros llamamos a los diccionarios por sus iniciales siempre, ¿no? Entonces el diccionario de la lengua española para nosotros es el DLE por sus siglas. Entonces pulsan ahí en DLE y lo pueden consultar a través de su página web o pueden descargarlo en su celular y tener esa aplicación disponible para consultarla cuando... Claro. Y ahí están disponibles el diccionario de la lengua española, el diccionario panhispánico de dudas, el diccionario el panhispánico del español jurídico para los abogados, el diccionario histórico de la lengua española y también el diccionario de americanismos. Están todos ahí esas son disponibles. las 4 grandes obras académicas que están disponibles para consulta digital. Bueno, quizás el próximo día sería un buen momento para hablar del diccionario histórico. Les adelanto que hemos formado un equipo dominicano que está trabajando con la Real Academia en el diccionario histórico de la lengua española. Es una de de estas tareas que hemos tenido ahora en este fin de año, que no me han escuchado por aquí, por Camino al Sol, porque hemos estado integrando ese equipo y estamos trabajando en el diccionario histórico de la lengua española, que es quizás el proyecto más importante a nivel panhispánico que se esté haciendo ahora mismo en diccionarios, ¿no? Y yo tenía mucho interés de que la República Dominicana estuviera representada y hemos formado un equipo que vamos a estar, de hecho estamos trabajando ya en el diccionario histórico de la lengua española, en una red que se llama Redacta. Bueno, quizás eso sea tema para otro día, pero sí, tal y como les decía Rey,
Esos 4 diccionarios, que son las 4 grandes obras académicas que están disponibles en red, las tienen gratuitas en la página de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias. El diccionario, está también el diccionario del estudiante, ese hay que bajar la aplicación si no recuerdo mal, pero lo más importante es que están ahí de forma gratuita, actualizada, se trabaja constantemente los diccionarios, todas las novedades que se van incorporando las tienen ustedes disponibles para su consulta y para su aprovechamiento, y es un mundo extraordinario de herramientas que están ahí a nuestra disposición de forma fácil y gratuita. Por lo tanto, no hay excusa para las consultas ortográficas, para las consultas de conjugación verbal, por ejemplo. Si tienes alguna duda con cómo se escribe un verbo, nada más hay que buscar la conjugación y la tienes ahí. Ya tenemos los sinónimos y los antónimos de una manera fácil, muy sencilla, muy cómoda de usar, y ya no hay excusa para no hablar con propiedad, ya no hay excusa para no enriquecer nuestro léxico, buscar esos sinónimos para que cuando tengamos que escribir un texto no haya necesariamente que repetir palabras y hacerlo pesado, ¿no? y poco apropiado. Es una herramienta muy útil, muy novedosa, porque nunca había estado en el diccionario de la lengua española, y lo que hemos hecho los lexicógrafos en este caso es aprovechar un material muy importante que ya teníamos recogido, de forma que se pueda, a través de las nuevas tecnologías y de las nuevas herramientas digitales, pues se pueda consultar con esta facilidad. Excelente. María José. Gran abrazo. María José, que nos queda pendiente eso que tú propones, y también me gustaría que en tu próxima conversación podamos tocar un poquitito el proyecto Leia, que es esta unión de la RAE junto con Google. Exactamente, es un proyecto maravilloso que se construyó se tomó forma en el último congreso de las Academias de la Lengua Española, que se hizo en Sevilla en el 2019, en el que yo participé. Es un proyecto que se llama Leia, por las iniciales de Lengua e Inteligencia Artificial. Se está trabajando con Google, es una manera de enseñarle a hablar correctamente a las máquinas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué interesante! Es un proyecto muy ambicioso. Pero es un proyecto absolutamente imprescindible, necesario. Nosotros queremos trabajar también, por ejemplo, como ejemplo, ¿no? Para que los materiales del Diccionario del Español Dominicano estén disponibles para los autocorrectores, ¿no? ¿Cuántas veces nos escriben ustedes en WhatsApp o en Word una palabra dominicana perfectamente correcta y no se la admite? Exacto, la marca como si fuera un error. Por ejemplo, ¿no? Porque no está en el diccionario. Exacto. Entonces, las academias tenemos muchísimo material, muchísimo trabajo hecho que ponemos a disposición de todas estas empresas tecnológicas, de forma que ellos enseñen a hablar correctamente a las máquinas. Excelente. Interesante. Buenísimo, María José Rincón. Muchísimas gracias por traernos este tema, y qué bueno que estás con nosotros en este 2024. Ay, sí, maravilloso. Tengas excelente día. Nada, igualmente.